Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar del espacio vectorial R3, así que comenzamos. Vamos a empezar definiendo la idea de espacio vectorial y recuerda que mis videos son introductorios, son para todo tipo de público. No todos los que me están escuchando saben matemáticas avanzadas, saben física avanzada, saben de otras áreas de las matemáticas o la física. No vamos aquí a trabajar un curso avanzado de física, un curso avanzado de matemáticas. Con que tengas los conocimientos básicos de preparatoria, álgebra, trigonometría, geometría, cálculo, etc., con eso es más que suficiente para entender este tipo de videos. Hay quienes seguramente ya saben esas cosas, excelente, pero mi lema es, ya lo sabes, deja que los demás aprendan. Entonces, ¿qué es un espacio vectorial? Un espacio vectorial matemáticamente es un objeto complejo, pero a grandes rasgos aquí vamos a definir un espacio vectorial y lo vamos a denotar así como EB, como un conjunto. ¿Qué es un conjunto? Un conjunto es una agrupación de cosas u objetos, donde esas cosas u objetos cumplen cierta propiedad. ¿Cuál es esa propiedad? Pues depende del conjunto que estás trabajando. En este caso, vamos a trabajar varios espacios vectoriales, R2, R3, y cuando lleguemos a la relatividad especial, vamos a ver el espacio-tiempo como un espacio vectorial. Un espacio vectorial, la manera más simple de verlo, no es más que un conjunto donde todos los elementos de ese conjunto son flechitas. Así lo vamos a ver. Todos los elementos de ese conjunto son flechitas y esas flechitas tienen una orientación y están sometidas a ciertas operaciones. Eso va a ser un espacio vectorial a grandes rasgos. Un conjunto donde los elementos de ese conjunto van a ser flechitas que tienen una orientación, un tamaño y van a estar sometidas a ciertas operaciones. ¿Cuáles van a ser esas operaciones? Aquí las operaciones que vamos a definir sobre aquello que vamos a llamar un espacio vectorial, es decir, sobre nuestro conjunto de flechitas. Operación número 1, a esa operación la vamos a llamar operación interna. ¿Qué es la operación interna? Yo voy a tener mi espacio vectorial, aquí, mi espacio vectorial, y sobre ese espacio voy a definir una operación de suma. Es decir, cualquiera de dos flechitas que yo agarre en este espacio, cualquiera de dos flechitas, las vamos a poner así, flechita B1 y flechita B2, esas dos flechitas las vamos a poder sumar, es decir, voy a poder tener B1 más B2. Si yo sumo esas dos flechitas, lo que obtengo como resultado es una tercer flechita. Esa tercer flechita, la que vamos a llamar B3, V3, va a ser parte del espacio vectorial. Es decir, esta operación interna me dice, si tú sumas flechitas dentro de este espacio, al sumar la nueva flechita va a ser una flecha de ese espacio. Más grande o más corta, depende de cómo sean tus flechitas B1 o B2. Esa es la operación interna a grandes rasgos. Operación número 2, operación externa, que comúnmente se llama producto por escalar. ¿Qué es la operación externa? Vamos a tomar cualquier número en un conjunto al que vamos a llamar K y para los fines que nos interesa, ese conjunto K van a ser todos los números reales. Es decir, nuestro número alfa puede ser positivo, negativo o cero. ¿Qué vamos a hacer con ese número? Vamos a tomar cualquier vector en el espacio vectorial, vamos a tomar B1 y vamos a multiplicar ese vector por el número alfa. Tenemos alfa B1. Podemos alargar, contraer o hacer cero la longitud del vector. ¿Cómo? Multiplicándola por un numerito. Esa va a ser la operación interna. Tomo un número,
multiplico a cualquier vector en mi espacio vectorial por ese numerito. ¿Y qué es lo que le estoy haciendo al vector? Alargándolo, lo puedo contraer o le puedo invertir la dirección también, si el número alfa es negativo. El nuevo vector que va a resultar de multiplicar alfa por B1 nuevamente debe de ser parte del espacio vectorial. Eso es lo que vamos a definir como un espacio vectorial. Un conjunto de flechitas de distintos tamaños, cada flechita tiene una orientación y cualquiera dos flechitas en ese espacio las vamos a poder sumar para obtener una tercera flechita, B3. Primera operación. Segunda operación, cualquier flecha en ese espacio la vamos a poder estirar, contraer o invertir su dirección multiplicando por algún número real, positivo, negativo o cero. ¿Por qué necesitamos la idea de espacio vectorial? Buena pregunta, vamos a revisar. Cuando yo trabaje mi espacio vectorial R3, es decir, E va a ser igual a R3, necesito empezar a trabajar vectores, sumar vectores, alargar, contraer o cambiar de dirección un vector, y esos vectores van a aparecer en el estudio de la mecánica newtoniana. La mecánica newtoniana trabaja con vectores. Entonces necesitamos la idea de vector para poder trabajar las ecuaciones que van a aparecer en la mecánica newtoniana. Ahora que ya sabemos que es un espacio vectorial en el cual hemos definido dos operaciones, una operación a la que llamamos interna y otra segunda operación a la que llamamos externa, vamos a trabajar con un espacio vectorial muy importante, el espacio R3. Recuerda que R3 es un espacio euclidiano y tiene asociado una métrica. Si no sabes qué es un espacio euclidiano o una métrica, te recomiendo ver mis otros videos en los cuales explico de manera rápida y concreta qué es un espacio euclidiano y qué es una métrica asociada a un espacio euclidiano. Bien, si R3 va a ser un espacio vectorial, quiere decir que en ese espacio vamos a tener una cantidad enorme de objetos, y esos objetos, como ya había dicho, van a ser flechitas. ¿Cuántos elementos va a tener R3? Es decir, ¿cuántas flechitas voy a tener en ese espacio vectorial? Pues todas las que yo pueda pintar, de todos los tamaños posibles y de todas las orientaciones posibles. Como ya dije, R3 va a ser un conjunto en donde los elementos de ese conjunto van a ser flechitas. ¿Cómo vamos a denotar esas flechitas? Una notación puede ser usar letras minúsculas como la letra V y colocarle una flechita encima. Esa es una notación. O podemos utilizar letras mayúsculas como por ejemplo la A, la B, la C o la D y ponerle una flechita. Cualquiera de esas dos notaciones nos van a servir para representar un elemento, una flechita de ese espacio vectorial al que llamamos R3. Ya sabemos que todas las flechitas que están en ese espacio cumplen con dos operaciones. La primera era cualquier vector B1 más cualquier otro vector B2 en ese espacio vectorial me van a dar una tercera flechita que también está en ese espacio vectorial. Esa era la primera propiedad. La segunda propiedad es que yo puedo estirar, alargar, contraer o invertir la dirección de cualquier flechita en ese espacio. Es decir, voy a tener alfa veces b, un elemento de ese espacio. Ese nuevo vector que estoy alargando, contrayendo o invirtiendo su dirección, también es elemento de nuestro espacio vectorial R3. Es momento de pintar nuestro espacio vectorial R3 y tomaremos cualquier vector A en ese espacio. Este vector A tiene un origen, comienza en O y finaliza en P. El punto donde se intersectan los tres ejes coordenados del espacio vectorial R3, es decir, el eje X, el eje Y
y el eje Z lo llamaremos origen. A partir de ahí podremos pintar cualquier vector A que se nos ocurra. Nuestro vector A va a comenzar en el punto O, que es el origen, y finalizará en cualquier otro punto P. Cualquier vector A en este espacio vectorial R3 tendrá tres componentes, una para cada eje que vamos a tener. Como tenemos tres ejes, vamos a tener tres componentes. La primera componente está asociada con el eje X, la segunda componente con el eje Y y la tercera componente con el eje Z. Esas componentes A1, A2 y A3 son las que me van a dar toda la información sobre el vector A. Es decir, yo puedo escribir cualquier vector A en ese espacio vectorial usando esas tres componentes A1, A2 y A3. Cada una de estas componentes A1, A2 y A3 son números, es decir, A1, A2 y A3 están en el conjunto de los números reales. Pueden ser números positivos, números negativos o 0. Además de estos tres numeritos A1, A2 y A3 que me van a dar la información del vector A, de cualquier vector A, necesito tres nuevos vectores en este espacio. Esos tres nuevos vectores los vamos a llamar E1, son vectores, E2 y E3. Estos vectores pertenecen al espacio R3 y tienen una peculiaridad muy importante, que la longitud de esos vectores, la cual vamos a denotar de esta manera, E1, esos tres vectores E1, E2 y E3 tienen una cualidad muy importante, y es que su longitud es 1, es decir, su tamaño es la unidad. ¿Cómo vamos a representar el tamaño de un vector? De la siguiente manera. E1 tiene tamaño igual al tamaño de E2 igual al tamaño de E3 y todos tienen tamaño 1, lo cual quiere decir que cualquier vector A aquí en R3 lo puedo representar de la siguiente manera. A va a ser igual a la primer componente A1, es decir, ese numerito lo vamos a multiplicar por E1. Estamos estirando o contrayendo el vector E1 dado que lo estamos multiplicando por el numerito A1. Recuerda la propiedad externa que ya definimos, más A2 por E2. Nuevamente estamos tomando el vector E2 que tiene longitud 1 y lo estamos alargando o contrayendo dependiendo del valor de A2, propiedad externa nuevamente, más A3 por E3. Cualquier vector en este espacio R3 lo vamos a poder escribir de esta manera. Solo tenemos que encontrar el valor de A1, de A2 y de A3 para obtener toda la información referente al vector. A puede representar cualquiera de esas cosas que has trabajado en preparatoria: fuerza, velocidad, aceleración, distancia, etc. Hasta aquí el video sobre espacio vectorial R3. Si te ha gustado mi video, un like, suscribirse, no cuesta nada. Los comentarios son bienvenidos, buenos o malos. El objetivo de un video es la construcción del conocimiento, no su destrucción. Esto fue Ruido Cósmico. Nos vemos en el siguiente video. Bye.